Mierda. Giré el volante hacia la derecha, haciendo que los neumáticos gritaran en protesta. Una bocina profunda sonó con fuerza, casi rompiendo mis tímpanos, y el interior se iluminó momentáneamente, con unos faros blancos ásperos. Por una fracción de segundo mi vida pasó frente a mis ojos, y luego sentí que los baches del borde cubierto de hierba del camino me empujaban. El camión de 18 ruedas que se había desviado hacia mi carril me pasó por menos de un pie, pasando como un rayo a lo que debían ser 70 millas por hora o más. Después de una fracción de segundo de recuperar el aliento, bajé el interruptor de la ventana del conductor y saqué la cabeza bajo la lluvia torrencial. ¡Estúpido!, le grité al camionero maderero que se retiraba, aunque sabía que el conductor no podía oírme. Un momento después, la voz de una mujer indignada brotó de los parlantes de mi Chrysler 300 alquilado. ¿Perdón? Recuperando mis sentidos y recordando que había estado en medio de una llamada telefónica, me senté de nuevo en el asiento. Tú no, Erin, dije disculpándome. Si no escuchaste la conmoción en mi extremo de la línea, casi me salpiqué con la parte delantera del Peterbilt de algún imbécil que se acercó a mi lado de la carretera. Hubo un momento de silencio de los altavoces y luego mi agente soltó un pequeño resoplido. Bueno, ¿no es eso grandioso? Tienes que amar a los idiotas en las carreteras en estos días. Tomó un tono más suave. Me alegro de que no hayas tenido un accidente. No tengo ganas de perder a mi mejor cliente y amigo cercano de una sola vez. Me reí. Me ayuda a relajarme saber que te importa, admití luego después de un momento de sacar la tensión de mis músculos. Estacioné el auto en la carretera y continué. Era el invierno del 2022 y me dirigía a una firma de libros en Seattle desde donde vivía en Gold Beach, Oregon. Yo era un escritor que acababa de entrar en la lista de los más vendidos del New York Times, con mi primera novela y, como tal, estaba al comienzo de mi gira de firmas de libros que me llevaría por todo el país. Obviamente, como mucha gente se daría cuenta rápidamente de quién soy si usara mi nombre real. Lo he cambiado junto con otros. Erin, mi agente literaria, me sugirió que volara a Seattle desde el aeropuerto de North Bend, pero soy alguien que ha tenido una gran ansiedad por volar desde los ataques del 11 de septiembre en 2001. Así que en lugar de saber que no había comprado un auto nuevo para reemplazar el mío bastante gastado y averiado todavía, ella me arregló un alquiler y yo ya había comenzado el viaje de casi 7 horas y media hacia el norte. No habría tenido que lidiar con estos idiotas si la Interestatal 5 no se hubiera atascado con ese accidente, murmuré. Bueno, tú eras el que quería conducir. Al. La voz de reproche de Erin llegó a través de los altavoces. ¿Tienes alguna idea de dónde estás? Miré el mapa del GPS por lo que tenía que ser la 100ª vez. La pantalla casi parecía fallar, saltando cuando la antena en la parte superior del automóvil intentó comunicarse con un satélite en órbita arriba. Pedazo de mierda. No, este estúpido sistema de navegación aparentemente no funciona. Resoplé. Demasiado para que Enterprise sea una buena compañía de alquiler de autos. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver pasar un letrero con el símbolo de la gasolina. Gracias Dios por los pequeños favores, pensé. Oye, pronto habrá una gasolinera. Estoy un poco bajo de todos modos. Me detendré ahí, obtendré direcciones y luego te llamaré cuando esté en camino. ¿De acuerdo? Hubo un suspiro en las altavoces. Está bien, solo por favor trata de no ser demasiado largo. A la editorial no le gusta que te presentes mañana tarde a la firma de tu primer libro, dijo. Seré tan rápido como pueda, dije, tranquilizándome. Luego presioné el botón rojo de desconexión en el volante, finalizando la llamada. Dejé escapar un suspiro de alivio. Erin fue mi gracia salvadora y había sido la que orquestó mi contrato, incluso muy bien adelantado, pero después de un tiempo se volvió agotador tratar con ella. Miré por el parabrisas a la carretera de 2 carriles frente a mí, saboreando el silencio, excepto por la lluvia que caía sobre el parabrisas del auto, los limpiaparabrisas apagándolos y las llantas en el pavimento mojado. Durante unos minutos más todo lo que vi fue nada más que un sinfín de árboles que se empujaban cerca de la carretera.
casi como si estuvieran empujándose para ver quién pasaba de un lado a otro. Entonces, casi como si mis pensamientos los hubiera convocado, vi las luces brillantes aparecer adelante a la derecha como un faro, claramente uno que había estado aquí por mucho tiempo. La apariencia general daba la impresión de que había existido desde al menos la década de los 1950, si no antes. Gruñí con sorpresa cuando vi el logotipo de la estación iluminada balanceándose en un círculo perezoso en su poste, el contorno verde descolorido de un brontosaurios y las letras rojas desgastadas de manera similar que deletreaban a Sinclair. Eran las que pensé que nunca vería en persona, ya que la compañía había desaparecido en marzo. Supongo que nadie le dijo al dueño de este local. Entré en la estación, mis llantas pasaron sobre un pequeño cable negro que hizo que una campana clásica sonara 2 veces, en algún lugar fuera de la vista. Me detuve junto a la bomba verde, apagué el motor y me relajé en el cómodo cuero escuchando el tic del motor enfriándose. Mientras cerraba los ojos solo podía escuchar el fuerte zumbido de las luces fluorescentes en lo alto y la lluvia golpeando el toldo de metal sobre las bombas. Abrí los ojos cuando escuché la lluvia amainar y miré a mi alrededor, observando el reloj analógico en el tablero iluminado por las luces del techo. 7:30 p.m. Había pasado 10 minutos, suspiré. Vamos, hombre, murmuré. Luego toqué rápidamente la bocina. El sonido a todo volumen casi pareció romper el silencio como una pelota de béisbol a través de una ventana de vidrio. ¿Todavía nadie? Maldita sea, susurré. Luego me desabroché el cinturón de seguridad y tiré de la manija, usando mi pie para abrir la puerta de una patada. Un viento frío y cortante me golpeó la cara cuando salí al concreto agrietado, lo que me hizo levantar el cuello de mi abrigo en respuesta. Miré a mi alrededor, solo escuché los sonidos del viento azotando a través de los árboles, el canto de los grillos y lo que tenían que ser los ululatos de un búho en algún lugar del bosque más allá. Los espacios del garaje estaban abiertos y a la luz amarillenta y desviada de lo que debería ser viejas bombillas incandescentes pude ver lo que parecía un Cadillac de los 50 y un International Scott de los 70 en los ascensores, pero ningún mecánico a la vista. Inclinándome hacia atrás en el auto me apoyé en la bocina, más esta vez. Una vez más el sonido reverberó en los árboles y la estación. Por alguna razón me estremecí ante el ruido. Es casi un sacrilegio perturbar el silencio aquí. Negué con la cabeza. ¿De dónde demonios había salido ese pensamiento? Lo sacudí y esperé otro minuto, más o menos. Todavía no había señales de vida. Quizás la estación está realmente cerrada. El pensamiento era preocupante. No había visto otro signo de civilización aparte del camino del registro idiota en 2 horas y media. No sabía qué tan lejos estaba hacia la siguiente ciudad o gasolinería, y aunque el Chrysler había estado con gasolina, no quería intentar conducir más lejos con solo un cuarto de tanque. Decidí averiguarlo por mí mismo, cerrando la puerta del conductor con un fuerte golpe. Rodeando la parte delantera del auto, caminé hacia las bahías abiertas. El sonido de mis pasos resonaba en mí. Miré a mi alrededor y noté el aceite derramado en el suelo y herramientas, botellas y mangueras que no coincidían tiradas sin contemplación en el banco de atrás, pero aún no veía a nadie. Genial, pensé, mirando hacia atrás para ver la brillante luna que comenzaba a aparecer detrás de las nubes. Comencé a darme la vuelta y caminar hacia lo que tenía que ser una oficina o una tienda de conveniencia, cuando la figura salió de golpe por la puerta, casi haciéndome saltar fuera de mi piel. ¡Ah! Involuntariamente solté, recibiendo una risa afable a cambio. Lo siento, señor, no fue mi intención asustarlo, y mucho menos hacerlo esperar tanto. Contuve el aliento, luego dejé escapar una risa tensa y miré al hombre. Parecía tener 40 y tantos años o principios de los 50, vestido con un mono verde de Sinclair adornado con el mismo dinosaurio verde en el parche delantero. El parche del otro lado proclamaba que el nombre de él era Harold. El resto del cabello de su cabeza estaba peinado hacia atrás y me dedicó una sonrisa con sorprendentemente unos dientes blancos y brillantes. Levanté mi mano haciéndola temblar un poco y solté una carcajada de alivio. No te preocupes por eso, hombre. Por un segundo pensé que este lugar estaba cerrado permanentemente o algo así. Dije, la firmeza volviendo a mi voz. No, señor, solo el hecho de que solo soy un pequeño trabajador en los turnos de noche, declaró bromeando, limpiándose la frente. Resoplé y sonreí. El hombre claramente tenía un sentido del humor decente. Supongo que necesitas gasolina, me preguntó, cambiando el tema a negocios y haciendo un gesto hacia mi auto. Asentí. Sí, por favor, si puedes llenarla con gasolina regular.
Él asintió, luego comenzó a caminar mientras yo corría de regreso, abriendo la puerta del conductor y presionando el botón para abrir la tapa de la gasolina. Harold dejó escapar un silbido bajo mientras sacaba la bomba de su soporte. «Muy lindo auto, señor», exclamó mirándolo. «Parece caro». Me encogí de hombros. «Es un buen auto, un Chrysler 300cc, pero desafortunadamente no es mío». Me miró y arqueó una ceja mientras deslizaba la boquilla y tiraba de la manija. «¿Es un alquiler?», agregué rápidamente, dándome cuenta de que sonaba como si me lo hubiera robado o algo así. Pareció relajarse. «Ah, eso tiene sentido», dijo jovialmente. «Es más agradable y más nuevo que cualquier cosa que normalmente vemos aquí». Señalé con el pulgar las bahías abiertas. «Diría que hay gente con buen gusto por aquí, ya que ahí atrás hay un 55 Coupe de Bail», dije. Él se rió, asistiendo con aprobación. «Veo que conoce los autos», dijo con un tono impresionado, mirando la lectura en la bomba. «Sí, los amo», respondí, volviendo a mirarme. «Entonces, ¿eres una especie de coleccionista de autos o piloto de carreras?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, no soy eso, soy un escritor». Él sacudió la cabeza hacia arriba, sus ojos verdes parecieron brillar bajo las luces fluorescentes. «¿Escritor? Bueno, déjame caer. Nunca pensé que tendría un escritor de diosa honesto en mi estación», exclamó sonriendo. Asentí, sintiendo una ligera sensación de incomodidad invadirme. Todavía no me había acostumbrado a la reacción de la gente cuando se enteraba de mi profesión. Siguiendo adelante. «¿Qué tipo de libros escribes?», preguntó emocionado. «Honestamente escribo en el género de terror», admití, lo que provocó que sonriera ampliamente ante la noticia. «El terror es mi estilo favorito de libros para leer», él dijo. «Me encanta todo, desde los viejos clásicos hasta Stephen King». Me miró con curiosidad. «¿Cuántos has escrito hasta ahora?». Levanté un solo dedo. «Solo uno publicado. De hecho, estoy en camino a una firma publicitaria en este momento». Él asintió con aprobación, luego volvió a mirar la bomba antes de hablar de nuevo. «Entonces, ¿alguna vez has visto algo realmente aterrador?». Levanté una ceja ante su pregunta. Eso salió completamente del campo izquierdo. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté a cambio. Todavía miraba las bombas, pero respondió. «Muchos escritores de terror de los que he oído hablar sobre cómo han tenido su propia experiencia aterradora, ya sea un susto simple o incluso una experiencia sobrenatural. Es lo que les ayuda a escribir cuentos verdaderamente aterradores». Ahora me miró. Su rostro tenía una sonrisa que me hizo temblar un poco por dentro. Casi parecía demasiado ancho por un momento. Luego, parpadeando, me di cuenta de que solo era una sonrisa normal, sino un poco rara. «Las luces deben haberte hecho ver cosas», terminó. «Entonces solo preguntaba si alguna vez tuviste una experiencia aterradora que te llevó a escribir terror». Por un momento hubo silencio entre nosotros mientras reflexionaba sobre su pregunta, solo roto por el chillido de un búho en algún lugar de la creciente oscuridad. Luego me encogí de hombros. «Honestamente odio decepcionarte, pero no», admití. Me dio una expresión ligeramente sorprendida. «¿En realidad?», asentí, diciéndole ser honesta con él. «En realidad, para serte completamente sincero, Harold, por mucho que me guste el terror, tanto escribirlo como leerlo y verlo, dejé de tenerle miedo hace un tiempo». La expresión de sorpresa pareció crecer en su rostro. «¿En realidad?», repitió, luego mirando hacia abajo a la bomba de nuevo. «Es una pena», dijo, su voz casi tenía un rostro de tristeza en ella. Asentí, tenía que estar de acuerdo con él. Me encantaba asustarme con una buena película o un libro de terror, pero a medida que crecía parecía, ya sabes, desaparecer. Ahora solo escribo lo que sé que otros temen, como hice con mi primer libro aquí, pero honestamente, cuando escribo no siento ese miedo en mí para nada». Odiaba admitirlo, incluso cuando di mi primera entrevista en línea con una revista sobre mi novela, mentí al respecto, diciendo que mi propio trabajo podía asustarme muchísimo, pero en cierto modo sentía bien admitir finalmente la verdad a alguien, incluso a un extraño al que probablemente nunca volvería a ver. Levanté la vista para encontrarlo, dándome una mirada bastante intensa y sinceramente extremadamente espeluznante. Sus ojos verdes casi parecían brillar con las luces y su sonrisa había desaparecido por completo. Retrocedí un paso ante el cambio abrupto en su comportamiento, pero con la misma rapidez también desapareció, reemplazando por la sonrisa que había conocido desde que apareció. «Bueno, estoy seguro de que si buscas lo suficiente, encontrarás ese sentimiento de nuevo», dijo, su voz llena de lo que sonaba como genuina empatía. Asentí mirando hacia el bosque.
Espero, admití con sinceridad. Luego escuché el sonido de la bomba finalmente apagándose. Ah, todo hecho, Harold dijo felizmente, sacando la bomba del auto y volviendo a colocarla en su soporte. Miró la lectura, esos serán $23. Empecé un poco, menos de $24 por 3/4 de tanque. No había oído hablar de gasolina tan barata desde que era al menos un adolescente, pero al mismo tiempo no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué mi billetera y de ella mi tarjeta de crédito. ¿Por casualidad aceptas crédito?, pregunté, medio asustada de que me dijera que no, pero él arrancó la tarjeta felizmente de mi mano. Por supuesto que sí, Sir. Miró el nombre en mi tarjeta, Sir Damascus. El lector de tarjetas de crédito, sin embargo, está dentro del edificio principal. Hizo un gesto hacia la puerta por la que había salido. ¿Te importa si lo llevo ahí y lo ejecuto? Negué con la cabeza. No, por todos los medios adelante, le dije, y él se dio la vuelta y se dirigió hacia el edificio. Regresaré con tu recibo más rápido de lo que puedas decir. Bob es tu tío. Él llamó. Dejé escapar otra risa por la frase que no había escuchado en años cuando noté algo. No había visto la espalda del hombre desde que apareció, y esta era mi primera vez. La parte de atrás de su mono era del mismo verde manchado que el del frente, con un trapo de aceite rojo asomándose por el bolsillo trasero. Pero mis ojos se fijaron en una cosa, lo que parecía un gran desgarro en él, justo debajo del gran parche con el logo que adornaba la espalda, casi como si hubiera sido acuchillado. Pude ver una camisa blanca igualmente manchada debajo. Oye, lo llamé. Se detuvo y se volvió hacia mí, todavía sonriendo. ¿Sí?, preguntó. Señalé mi propia espalda. Tu mono tiene un gran desgarro en la parte de atrás. Solo quería decírtelo, en caso de que lo supieras. Por un momento la misma mirada divertida apareció en su rostro y luego agitó la mano con desdén. Oh, lo sé, todavía no he tenido la oportunidad de repararlo, dijo luego levantando un dedo. Abrió la puerta haciendo sonar una campana que colgaba de la manija interior y entró. Me quedé solo de nuevo con solo el zumbido de las luces casi haciendo que mis oídos zumbaran en el repentino silencio. No queriendo parecer grosero esperando en el auto, caminé hacia el frente y me apoyé contra el capó, mirando hacia la noche. Mis ojos vagaron distraídamente hacia la penumbra mientras esperaba que Harold regresara. Fue entonces cuando mis ojos finalmente miraron hacia el gran cartel directamente frente a mí. Era el que anunciaba el precio de la gasolina por galón, y cuando me detuve por el otro lado, sin mencionar que me enredé demasiado hablando, ni siquiera lo había mirado. Se notaba fácilmente que se había deteriorado un poco, ya que la luz del interior que le permitía ver los precios por la noche se encendía y se apagaba, y parecía precisamente que se apagaría en cualquier momento. Incluso podías escucharlo parpadear en voz alta en el silencio. Sin embargo, eso no fue lo que me llamó la atención. No, lo que me llamó la atención fueron los precios que se mostraban en ese letrero parpadeante. No hay absolutamente ninguna maldita manera, me susurré a mí mismo. Escaneé hacia abajo, pero seguí mirando las dos cifras superiores. 88 centavos por un galón regular. Sentí una pequeña ola de confusión caer sobre mí. No importa dónde en el medio de la nada estuviera esta estación, no había forma de que cobrara tan poco por la gasolina, sin mencionar que mostró los precios tanto para gasolina sin plomo como para gasolina con plomo, algo que estaba prohibido desde al menos mediados de los 90s. Mientras mi mente intentaba procesar esto, finalmente me di cuenta de algo más. Todo el bosque alrededor de la estación se había quedado en silencio, y tampoco estoy hablando de un silencio normal. Los grillos, las lechuzas, el susurro de lo que yo creía que era un ciervo o alces en los árboles se habían desvanecido, e incluso el viento parecía haberse detenido. Era una quietud casi sobrenatural, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Era más que desconcertante y espeluznante, por decirlo menos, y provocó que un escalofrío me subiera por la columna. El único sonido que podía oír era el zumbido casi enloquecedor de las luces del techo, que parecían zumbar como el gruñido de una criatura. Me di cuenta que todos los músculos de mi cuerpo se habían tensado, aunque podía entender por qué. Claro, el silencio es espeluznante, pero no es nada de lo que realmente temer, pensé. Por mucho que me repitiera ese pensamiento, no pude evitar sentirme cada vez más nervioso en la quietud. Está bien, al diablo con esto, dije finalmente, el sonido de mi propia voz resonando simplemente fuera de mí, empujándome fuera de la capucha y dirigiéndome hacia la puerta por la que Harold había pasado. Mientras caminaba, miré el reloj en mi muñeca y vi que habían pasado otros 15 minutos desde que se fue.
¿Dónde demonios está? Dejando escapar un suspiro tanto de frustración como para tratar de aliviar un poco las extrañas sensaciones que se formaban en mis entrañas. Finalmente llegué a la puerta y me acerqué, agarrando la manija. Se sentía casi sorprendentemente frío en mi mano y rápidamente lo giré, abriendo la puerta y haciendo que la campana sonara. Sonando demasiado fuerte en el silencio, entré y dejé que se cerrara detrás de mí. La campana sonó de nuevo, esta vez silenciada en el interior del edificio. Miré alrededor aparte de una vieja máquina de Coca-Cola en una esquina de la habitación. No había comida ni bebida aquí, en cambio los 2 o 3 pasillos que ocupaban la mayor parte del espacio estaban llenos de lo que parecían ser latas de aceite de motor de estilo antiguo y otras piezas automotrices variadas, todas adornadas con el logotipo del dinosaurio. Tomé aire, luego tosí un poco, se sentía más que un poco mohoso aquí, como si no hubiera sido ventilado en mucho tiempo. Mirando directamente hacia adelante, vi el mostrador en el que Harold generalmente debe estar estacionado, solo empleados. Más allá había un largo pasillo embalsador que se extendía un rato antes de desaparecer en una esquina. Miré la caja registradora, no he visto uno de estos viejos trabajos desde que era un niño en los años 90. Pensé en algunas emociones nostálgicas que rompieron mis otras emociones y tirando de mi corazón, pero fue ahuyentado con la misma rapidez por la sensación de inquietud que se estaba apoderando de mí como una nube de polvo. Todo este lugar parecía mal. No podía decir por qué, pero estaba haciendo que mis brazos y piernas se sintieran como si los insectos estuvieran avanzando poco a poco, debajo de mi piel. Después de un momento de vacilación abrí la boca. ¿Hola, Harold? Llamé, mi voz parecía apagada al igual que la campana. Esperé sin respuesta. Oye, Harold, ¿estás ahí atrás? Llamé de nuevo. Aún nada, sintiéndome cada vez más nervioso porque las luces fluorescentes de aquí sonaban como si también estuvieran zumbando demasiado fuerte. Estiré el cuello para mirar hacia el pasillo. Apenas en la esquina vi el letrero azul brillante que indicaba un baño. Tomé mi decisión gritando de nuevo. Mira, si puedes oírme, Harold, voy a cruzar el mostrador para usar el baño, ¿de acuerdo? No puedo aguantar hasta que llegue a la próxima ciudad. Fue una mentira, no había comido ni bebido nada en las últimas 2 horas que me obligara a ir. Pero por si acaso volví a la esquina, no quería meterme en problemas, por extraño que me sintiera. Todavía no quería hacer enojar al hombre. Tomando una respiración profunda, salté el mostrador y salí al pasillo. A diferencia de la sala principal, esta estaba iluminada por 3 o 4 bombillas incandescentes que colgaban del techo. Le dio al pasillo un aspecto un poco más oscuro detrás de mí, y dudé por un momento antes de comenzar a bajar, teniendo cuidado de que mis pasos no hicieran demasiado eco. El pasillo parecía interminable, pero finalmente llegué a la esquina queriendo mantener las apariencias. Giré el pomo del baño y lo abrí. Después de mirarlo por una fracción de segundo, lo cerré rápidamente, suprimiendo una tos y una arcada. Se veía asqueroso, como si no hubiera sido limpiado en años, sino en décadas. Al darme la vuelta noté una luz más brillante al final del siguiente tramo del pasillo. Debatí por un momento, luego comencé a bajarlo. Todo lo que quería era estar fuera de aquí. Pasé por otra puerta abierta mirando a través de él. Vi las 2 bahías del garaje y la vista exterior. La ráfaga de aire fresco y frío me alivió un poco y continué. Cuando llegué a la puerta miré a mi alrededor y vi que era una oficina. En el interior había 2 escritorios, cada uno con placas de identificación en el borde. Vi el nombre de Harold en el otro lado. También vi mi tarjeta de crédito en medio de la mesa. El azul brillante se destacaba entre la madera oscura y los papeles blancos. Dejando escapar un suspiro de alivio, me acerqué rápidamente y lo recogí. Decidí dejar 20 y 10 en efectivo sobre el escritorio y largarme de aquí. No sabía a dónde había ido el hombre y cada fibra de mi ser me decía que me fuera. Cuando agarré mi billetera, mis ojos captaron una placa en la pared detrás del escritorio, el oro falso brillando en la poca luz. Lo miré, la fotografía era claramente de Harold, luciendo casi igual a como lo había visto, solo mucho más limpio. Debajo de eso había una declaración grabada en el oro falso: empleado del mes, Harold Jankowski. No pude evitar sonreír un poco por lo duro que debe haber trabajado para conseguirlo. Sin embargo, menos de un segundo después la sonrisa desapareció de mi rostro cuando leí la inscripción debajo: agosto de 1976. Negué con la cabeza, con la esperanza de que solo estaba viendo las cosas con poca luz, con la esperanza de que cambiara a 2006 o diablos, incluso a 1996, pero no, permaneció igual. ¿Qué diablos?
Respiré sintiendo estos escalofríos recorrer mi columna. No había absolutamente ninguna forma de que, si aparentaba tener 40 o 50 años a mediados de los 70, todavía 46 años después, ahora tendría por lo menos 80 o 90 años, y en gran medida ya no estaría trabajando aquí. ¿Qué diablos está pasando? Susurré de nuevo, sintiendo como si salsillos de terror salieran de la penumbra y se atascaran en mí. Me giré para reservarlo fuera de la habitación y fuera de la estación por completo, pero me congelé cuando vi a Harold. Se sentó en una silla giratoria negra de estilo antiguo, de espaldas a mí en la habitación contigua. No podía decir que era la habitación, ya que estaba iluminada solo por una bombilla muy tenue directamente sobre él, pero la habitación me emitía vibraciones realmente espeluznantes. Por mi primera vez en años sentí los primeros atisbos de miedo. Antes de que tuviera la oportunidad de moverme o decir algo, él habló. Bueno, Sir Damascus, dijo, su voz casi sin inflexión. Empecé a hablar. Mira, lamento haberte interrumpido aquí de nuevo. Es solo que fui interrumpido mientras continuaba. Bueno, señor Damascus, ¿cómo se siente? Mis hombros se hundieron cuando sentí que una ola de confusión me envolvía. ¿Perdón? Me las arreglé. ¿Cómo te sientes?, repitió luego. Su voz finalmente pareció ganar algo de cadencia. ¿Sientes miedo? ¿Sientes miedo? Dejó escapar una risa baja, una que casi parecía diferente a la feliz que había escuchado afuera. No supe cómo responder. Finalmente volvió a hablar. Está bien, no tienes que decírmelo, lo sé, puedo sentirlo. Soltó otra risita y sentí varios escalofríos recorrer mi columna. Y francamente, señor Damascus, estoy feliz por eso, dijo poniéndose de pie, pero aún dándome la espalda, porque todos ustedes saben mucho mejor cuando tienen miedo. Esta vez logré decir algo. Mierda. No fue la respuesta más elocuente, pero aparentemente Harold la encontró graciosa mientras dejaba escapar otra risa baja y espeluznante. Finalmente se giró hacia mí y salté hacia atrás, chocando con su escritorio y causando que su placa de identificación cayera al suelo. El hombre todavía me sonreía. Su sonrisa ahora tenía una amplitud muy definida, con una maldad casi meándome en los pantalones, pero él no parecía vivo. Sus ojos verdes, que antes eran brillantes, ahora parecían vidriosos y ciegos. Para decirlo sin rodeos, casi se parecía más al muñeco de un ventrílocuo a un títere que nada. Casi parecía inclinarse hacia mí y finalmente habló. Aunque lo haré deportivo, tienes 20 segundos para correr, dijo tragando saliva. Miré a mi alrededor y vi una barra de hierro sobre su escritorio. Lo agarré, listo para golpear al hombre en la cabeza si hacía un movimiento hacia mí. Entonces, cuando simplemente se dejó caer sobre su rostro, cayó hacia la mitad de la habitación y no se movió. Lo miré y jadeé cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. El hombre no parecía más que una pelota de playa desinflada, como si le hubieran succionado todos los órganos y la sangre. Volví a ver el desgarro en la espalda de su mono, esta vez mucho más pronunciado detrás de él. Su sucia camisa blanca también había sido rasgada y revelaba un agujero en su espalda real. Pude ver el blanco de su columna vertebral claramente visible en la luz amarilla. Mientras lo miraba fijamente, escuché una voz. Sin embargo, no era el de Harold, parecía venir de otras partes y de ninguna a la vez. Mucho más bajo de lo que jamás había oído hablar a una voz humana, y eso casi me hizo mear, porque tenía un tono verdaderamente malvado y sádico. 20, 19, 18, 17... Miré hacia arriba y hacia la habitación a oscuras de la que Harold se había caído, y finalmente, por primera vez en años, grité. Flotando justo en la oscuridad, más allá del borde de la mirada de la luz tenue, había dos enormes ojos verdes brillantes. Eran más grandes de lo que podrían ser los ojos de un humano, y en una forma muy inhumana parecían lunas crecientes. Tenía el júbilo más malvado y sádico que había visto en mi vida. Ante mi grito, la voz detuvo la cuenta regresiva y se rió. Una gran carcajada estruendosa que sonó como clavos en una pizarra, y luego comenzó la cuenta regresiva nuevamente, la emoción maliciosa en ella audible. 16, 15, 14. No esperé más, no quería ver a qué pertenecían esos ojos. Me di la vuelta y salí corriendo de la oficina. Corriendo por el pasillo, mis pasos y respiración aterrizaban, resonando en mí como un disparo. El pasillo parecía interminable y no podía entender por qué tardaba tanto en llegar a la esquina. Finalmente, sin embargo, lo alcancé y se congeló. Estaba de vuelta en la entrada de la oficina. ¿Qué? ¿Qué carajo? Detrás de mí escuché la voz llegar a 10 y comencé a correr de nuevo por el pasillo.
Pareció tomar aún más tiempo llegar a la esquina y esta vez extendí la mano para agarrar el borde de la esquina con mi mano, solo para agarrar el borde de madera de la puerta de la oficina. Mis ojos se abrieron y sentí que las lágrimas comenzaban a caer de mis ojos mientras corría de nuevo. La voz continuó mientras corría por el corredor cada vez mayor. 7, 6, 5. Dejé escapar un sollozo estrangulado mientras que agarraba la esquina, embalsándola, empujándome desde el borde del pasillo para agarrarla. En cambio me estrellé contra la pared al lado de la puerta de la oficina. Caí en un monte tratando de levantarme cuando escuché que terminó. 3, 2, 1. Listo, ¿no? Sir Damascus, aquí voy. Yo voy. Cuando terminó de pronunciar la última palabra, la voz bajó aún más, como si estuviera escuchando la voz del mismo diablo hablándome. Me di cuenta de que si miraba detrás de mí ahora lo vería, de pie en medio de la oficina sobre su marioneta humana. Me negué a mirar atrás, sabía que quería que lo hiciera. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mi cabeza donde me había golpeado contra la pared. Cada muerte de película de terror en películas y libros pasó por mi mente, y sabía que todos ellos no eran ni remotamente tan horrible como lo que había planeado esa cosa para mí. Fue entonces cuando un pensamiento, solo un pequeño rayo de esperanza pasó por mi mente, algo que había visto mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina. Sentí la adrenalina correr a través de mí, podría morir tratando de hacer esto, pero tengo que intentarlo, pensé. Escuché el piso detrás de mí traquetear y sentí un aliento caliente y áspero caer sobre mi nuca. Por un microsegundo me sentí paralizado por el miedo y luego dejé escapar un grito estrangulado estallando en movimiento. Escuché bramido de frustración detrás de mí, seguido de una risa. Sabía que una vez llegaría al final del corredor, usaría cualquier poder que tuviera para traerme de vuelta a él. Tenía poder sobre este corredor, pero no se da cuenta de que dejó un punto débil abierto. Con el pensamiento aún resonando en mi mente, corrí, incapaz de evitar gritar esta vez. Mientras corría por el pasillo parecía incluso más largo que antes, pero cuando llegué a la mitad del camino vi lo que esperaba ver. La puerta de los garajes estaba abierta, casi oculta tras un estante de aceite. Dejé escapar otro grito, determinado. Detrás de mí escuché que la criatura dejaba de reír. Ahora dejó escapar un grito de rabia al darse cuenta de lo que pretendía hacer. Sentí que comenzaba a tronar por el pasillo detrás de mí. Para arrebatarme la sensación de algo afilado cortó mi espalda, y luego estaba saltando hacia la puerta y a través de él aterricé en un charco de aceite aún pegajoso debajo del Cadillac. Lo que vi ahora se estaba oxidando con décadas de deterioro. Sin perder un segundo me puse de pie de un salto y corrí hacia la puerta abierta de la bahía. Detrás de mí escuché un bramido más fuerte, pero no miré hacia atrás. Salí del interior de las puertas a la noche. Ahora cargando de nuevo con los sonidos del bosque, corrí hacia mi auto, casi volando sobre el capó, y abrí la puerta del conductor. Chocando contra el asiento pulsé el botón de inicio. Por un momento aterrorizado de que, como el tipo cliché de terror, no arrancaría, pero para mi sorpresa y gratitud lo hizo. El rugido del V6 retumbó. Mientras agarraba la perilla para poner en marcha, me arriesgué a mirar hacia arriba y no pude evitar gritar de nuevo. Toda la gasolinera se había quedado a oscuras, el interior, las luces del techo, todo. Podía ver el contorno del edificio, pero eso era todo, y los ojos que me miraban desde el interior de las bahías con rabia y odio absoluto. Todavía gritando y mirándolos pisé el acelerador con el pie. Los neumáticos chillaron y el coche salió disparado como un cohete. Salió disparado de debajo del toldo y salió a la carretera. Me negué a mirar por el retrovisor. Sabía que vería esos ojos por última vez en ellos y no quería. Mantuve mis ojos en el camino frente a mí, tan lejos como alcanzaban mis faros, mis nudillos blancos, mientras agarraba el volante y rugía alejándome del infierno detrás de mí. Casi nunca levanté el pie del acelerador, tomando las curvas demasiado rápido, no hasta que las cálidas luces de la siguiente ciudad finalmente aparecieron a la vista. Una de la que no recuerdo el nombre. Sentí que comenzaba a llorar, esta vez lágrimas de felicidad y de alivio. Conduje directamente hasta la estación de policías. Sabía que nunca podía decir lo que realmente me había sucedido. Pensaría que estaba completamente loco o algo así, pero podía decirles que había sido atacado por un lunático enloquecido en una vieja gasolinera. Y eso es exactamente lo que hice. Irrumpí rogando hablar con alguien. Los oficiales en el escritorio me calmaron y tomaron mi declaración, tomándose todo muy en serio cuando les mostré mi espalda, la cual resultó que tenía 3 cortes profundos, pero cuando les dije dónde sucedió, ambos se miraron confundidos. Cuando un paramédico entró corriendo desde afuera para revisar mis heridas,
Uno de los oficiales entró por la parte de atrás y regresó con el sargento de turno, un caballero mayor de unos 60 años. Por favor, cuéntame otra vez qué te pasó. Lo pidió suavemente, lo hice y cuando terminé negó con la cabeza. Hijo, no es posible que haya sucedido en esa estación de Sinclair, 10 o 12 millas atrás, dijo en voz baja tartamudeando. ¿Por qué no? Exigí luchando por mis palabras. Porque comenzó. Cerró en 1979, después de que un gran incendio lo destruyó, matando a todos los que estaban dentro. Ya ha pasado casi medio año desde ese incidente. Nunca hice mi firma de libros, lo que valió una furiosa llamada telefónica de Erin. Su furia desapareció cuando escuchó que me habían atacado. Le dije que había sido de alguien a quien había detenido tratando de ayudar al lado de la carretera. No quería repetir la misma conversación que tuve con la policía. Dijeron que intentarían encontrar a quien quiera que me atacó, pero sé que nunca lo harán. No después de que me mostraran un artículo de periódico amarillento por el tiempo, que mostraba el casco quemado de la estación de servicio en la que había estado, junto a una fotografía muy familiar de un hombre sonriente al lado. Todavía soy escritor de terror. El horror que vi en esa noche no me impidió escribir mi segunda novela, saldrá este año, pero ahora cada vez que me siento frente a mi computadora y empiezo a escribir una escena realmente aterradora, siento los escalofríos del miedo de mi propia creación sacudirme la columna, porque sé que los verdaderos horrores yacen en este mundo y espero no volver a cruzarme con ellos. Estoy publicando esto aquí no solo para decir la verdad finalmente sobre lo que experimenté, sino que también como una advertencia a cualquiera que quiera escuchar. Si alguna vez estás en el noroeste pacífico, en una carretera solitaria de 2 carriles en medio de la nada y te encuentras con una estación de servicio de aspecto antiguo, iluminada con un logotipo de brontosaurios, verde, descolorido, que gira en la noche, solo mantén el pie firme y sigue adelante, porque puede que no tengas tanta suerte como yo.